Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Jueves 20 de diciembre, les doy la bienvenida a una nueva edición de Reporte Capitolio. Soy Betania Pérez Álvarez, lista para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, adelantó parte de su cuenta pública sobre la gestión en el 2018. Veamos. A todos ustedes como presidente de las comisiones permanentes, a todos los diputados, a los directores de las diferentes áreas de la Asamblea, a todos los empleados y trabajadores que hacen posible que este Poder Legislativo, a pesar de las dificultades que vive el país, se mantenga representando dignamente los intereses del pueblo de Venezuela. Durante la última sesión ordinaria de este periodo legislativo, el parlamentario Juan Andrés Mejía sostuvo que las cifras publicadas por el CNE no son las reales, sino que las cifras se mostraron en las calles cuando el pueblo no acudió a lo que catalogan como farsa electoral. Estamos en presencia nosotros en Venezuela de un modelo comunista, un modelo que busca acabar con el ciudadano como protagonista del cambio, que busca acabar con la descentralización y que ha visto cómo el día domingo se ha llevado a cabo un episodio más de la destrucción del voto como mecanismo del cambio. Para cerrar, yo quisiera dejar muy claro que toda esta asamblea rechaza rotundamente la calificación que algunos actores de distinta índole intentan hacer de quienes hemos llamado a esto por su nombre, farsa electoral. También la diputada Nora Bracho hizo referencia a lo sucedido el 9 de diciembre. Y por eso es que el venezolano hoy día rechaza las elecciones con un CNE que está total y absolutamente parcializado hacia el PSV y hacia el régimen en Venezuela. El régimen que en el 98 obtuvo 3 millones, un poco más de 3 millones de votos, con un registro electoral de 11 millones de personas, de votantes, hoy día presentan y no obtienen más de 2 millones con un registro electoral de 20 millones. Quiere decir que 18 millones de venezolanos no votaron. Hubo un 80% de abstención en Venezuela por parte de los electores. Quiere decir que el venezolano no confía en absoluto en este sistema electoral. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, estuvo a cargo de la presentación del informe de la Comisión Permanente de Finanzas sobre el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico-financiero 2019. Tras el discurso del diputado Marquina, se aprobó el informe en sesión ordinaria. Que para una estimación de presupuesto hecha en base a la propia normativa jurídica vigente, emitida, por cierto, por este mismo régimen que hoy usurpa funciones, de esos 38.000 millones que se solicitó, se le aprueba a la Asamblea Nacional tan solo un presupuesto de 389.917 bolívares. Es decir, el 1% de lo requerido por esta Asamblea Nacional para su normal funcionamiento. De los cuales, en el desglose que presenta la Oficina Nacional de Presupuesto, en la 401 o gastos de personal, no hay una asignación de 0 bolívares. Otro de los puntos a tratar fue la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, donde el parlamentario José Trujillo expresó que el pueblo no cree en el Estado comunal. El acabar con el Ministerio de Comunas, eso trae como consecuencia que se desmantela, los consejos comunales ya no tendrán que venir aquí a Caracas. Y vamos a otorgárselo directamente a los consejos municipales, que en definitiva son los verdaderos responsables y son las personas más cerca que están del pueblo. Y eso también tenemos que decirlo, que a estos consejos comunales, que a nosotros sí creemos en ellos, tenemos que darle responsabilidad.
pero no responsabilidad política y administrativa, sino también responsabilidad económica. Por otra parte, también se discutió el proyecto de ley de migración de retorno. El diputado Williams Ávila indicó que esta legislación le garantiza los beneficios a la diáspora venezolana para su regreso al país. Nuestros migrantes venezolanos de hoy día, porque nos hemos convertido en un país de migrantes y de refugiados, van a contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto de los países que lo reciben. Pero más temprano que tarde van a estar aquí en Venezuela. Este proyecto de ley está inserto dentro del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que hoy se cumplen, o ayer se cumplieron 70 años, y dentro de ese contexto todo el mundo tiene el derecho de salir de su país o regresar a su país. Y el artículo 12 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos igualmente lo contempla. El diputado Américo de Gracia ofreció al Pleno de la Asamblea detalles del hecho que se registró en el Parque Canaima, en el que resultó muerto un indígena Pemón. Que ellos eran inocentes, que ahí no sabían qué era lo que había pasado, lo que había ocurrido, que ellos más bien le pedían a los indígenas que les dieran la información. Yo simplemente quiero dejar registrada la palabra cobardes. Ustedes son unos cobardes, además de asesinos. Ustedes, los de ese ministerio que asaltó el Parque Nacional Canaima, matando a uno de los indígenas e hiriendo a otros 6. Y luego ocultaron, como han ocultado todos sus crímenes que han cometido contra todos los venezolanos. Seguidamente en la sesión también tomó la palabra la parlamentaria Delsa Solórzano para iniciar el debate sobre el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y proponer un acuerdo sobre el tema. Hoy en Venezuela, 70 años después, no hay nada que celebrar. Hay que recordar, sí, y recordar mucho. Hay que recordarle al mundo que en Venezuela no hay ninguna garantía de respeto a nuestros derechos humanos. Hay que decir lamentablemente que en nuestro país hoy hay un parlamentario, mi hermano Juan Requesens, secuestrado en los calabozos de la policía política del régimen, porque entre los múltiples derechos humanos que se viola el de la inmunidad parlamentaria. El Parlamento aprobó un acuerdo para sumarse al júbilo de la declaratoria y solicitar a la comunidad internacional que atienda a la crisis humanitaria e instar a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que visite a Venezuela. Entre tanto, el diputado Edgar Zambrano solicitó a la directiva que se investigue sobre la presencia en territorio venezolano de bombarderos rusos. Además, el parlamentario hizo referencia a las violaciones de los derechos humanos en las instituciones militares. De un grupo importante que hoy rondan los 158 militares venezolanos sometidos a las rejas, sometidos a prisión, vejados, humillados, sufriendo tratos crueles, vejatorios e inhumanos, que simple y llanamente violan los códigos del honor militar en cualquier país del mundo. El diputado Luis Lipa hizo referencia a la primera discusión del proyecto de la Ley de Reforma Parcial del IBIC, el cual fue aprobado. El IBIC se creó en el año 1959. Por cierto, con el favor de Dios mediante, para el próximo año debería celebrar 60 años el instituto. El IBIC desde el inicio apuntó a la formación de científicos venezolanos de alto nivel y se establecieron como principios democráticos propios a su momento histórico. Desde la década del 70 se han incorporado los estudios de posgrado, otorgando títulos de magíster y doctorado a través del Centro de Estudios Avanzados. El IBIC tiene reconocimiento internacional. Hasta aquí llegó esta presente edición de Reporte Capitolio. Se despide Betania Pérez Álvarez, no sin antes reiterar el compromiso de Capitolio TV para el año 2019. Hasta la próxima.